El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión matutina. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles, César Arteaga y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, en la página web @RCR750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El jefe del régimen, Nicolás Maduro, pidió este miércoles explicaciones a la Secretaría del Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, sobre la carta que envió a la Asamblea Anual de Fedecámaras pidiendo una negociación seria y limitada en el tiempo en nuestro país. Explícanos, Pietro Parolin, ¿qué tienes tú que ver con el canciller en el Vaticano de Venezuela y manda una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo y de ataques? Dijo Maduro durante una alocución en el canal del Estado al referirse a la celebración de la Asamblea Anual de la Cúpula Empresarial a la que asistió la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. Explícalo, Pietro Parolini. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver tú como canciller del Vaticano en Venezuela? Y mandó una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo, de ataques. Descompensó totalmente el ánimo. La vicepresidenta presente allí, viendo ese desastre y esa basura que envió Pietro Parolin, supuestamente. No me consta que él la haya enviado. Dice el que le envió una carta. Yo solo me pregunto, creo que no. Por su parte, la expresidenta del Consecomercio, Cipriana Ramos, aseguró que fue un error invitar a la inauguración de la Asamblea Anual de Fedecámaras a la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, y agregó que ella no hubiera dado tribuna a quienes atacan todos los días los sectores privados en el país. Yo no lo hubiese hecho, yo no lo hubiese aceptado. Yo no me hubiese sentado, y además no le hubiese dado la tribuna que se le dio a quien todos los días me insulta, a quien después que le dije, señores, vamos a reunirnos, aquí tienen las propuestas de la vacuna, al día siguiente dijeron que Fedecámara era el diablo. O sea, yo no lo hubiese hecho, yo, Cipriana Ramos, no lo hubiese hecho, ¿ok? Hay que ver qué privó para que eso se hiciera. Esperemos, supuestamente hay unos anuncios económicos esta semana, esperemos a ver qué es lo que viene con estos anuncios económicos. Entre tanto, el primer vicepresidente de la cúpula empresarial, Carlos Fernández, justificó la participación de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en la asamblea anual de la organización y calificó de positivo el acercamiento del sector público con el privado en Venezuela. Construcción de confianza no es un proceso, como bien lo digo, no es un acto, no es un evento, no es una mera visita. Yo creo que el proceso de diálogo que se quiere construir tiene que ser con oídos abiertos, prestando atención a lo que los demás tienen que decir y tratando, por supuesto, de incorporar aquellas propuestas, pues que aunque tengamos diferencias, pueden de alguna manera mejorar la situación de todos los venezolanos. Creo que falta mucho todavía por hacer para lograr, digamos, rescatar esta confianza y sobre todo falta mucho por hacer para que realmente el diálogo pueda ser constructivo, porque hasta ahora no vemos una actitud realmente de incorporar en esa propuesta las soluciones que nosotros hemos planteado.
Las informaciones, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, garantizó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, reunido para hacer seguimiento a la distribución equitativa de vacunas contra el COVID-19, que el gobierno del presidente Iván Duque inmunizará a los casi 2 millones de venezolanos que se encuentran en territorio colombiano con el apoyo de la comunidad internacional. Nos tiene que servir también para pensar más allá. Para nosotros ha sido fundamental de verdad ese compromiso que hemos sentido, Estados Unidos, Canadá también, tan comprometidos con nosotros, tanto por lo del mecanismo COVAX como comprometidos con toda nuestra región, nuestro hemisferio. Ese esfuerzo que ha hecho también Canadá con esa mesa de donantes que a nosotros nos da hoy la total tranquilidad de saber, vamos a vacunar a todos los 2 millones de venezolanos que hay en Colombia. Colombia no puede por ningún motivo ni siquiera preguntarse el dilema de si primero los colombianos o primero los venezolanos. No, los dos al tiempo, de acuerdo con los criterios etarios, básicamente, que son los que se definieron, las edades, los rangos de vacunación, pero exactamente igual colombianos que venezolanos, y de esa manera entonces de verdad poder superar definitivamente e integralmente todos estos desafíos enormes que tenemos hoy por cuenta de toda esta pandemia. Por su parte, la Organización de Médicos Unidos de Venezuela pidió explicaciones a las autoridades sanitarias del país por falta de vacunas rusas Sputnik V para la aplicación de las segundas dosis contra el coronavirus. Exigimos respuestas, basta de dilaciones. ¿Dónde están las segundas dosis de vacunas Sputnik V? Iniciaron un plan chucuto de vacunación sin prever los esquemas completos en una sola dosis. No basta para lograr la protección, dijo la ONG en un mensaje en Twitter. Mientras tanto, el asesor de la Organización Panamericana de Salud, Jairo Méndez, confirmó que la variante gamma del coronavirus es la más predominante en nuestro país y confirmó que Venezuela ha incrementado su capacidad de vigilancia genómica de SARS-CoV-2. De hecho, respecto al tema de vigilancia genómica en Venezuela, gracias a la colaboración y un trabajo muy bien coordinado entre el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela ha venido incrementando muchísimo su capacidad para la vigilancia genómica del SARS-CoV-2. Mediante este esfuerzo conjunto se ha logrado demostrar la cocirculación de diferentes variantes, lo cual es esperado, incluyendo las variantes de preocupación alfa y en mayor proporción la variante gamma o P1, que es de hecho una de las predominantes en la región. Seguramente otras variantes se van a seguir detectando en este proceso de crecimiento de la vigilancia genómica en el país. Gracias. En otras noticias, el presidente del Consejo de Administración de Gasto del Gobierno interino, Alejandro Plas, informó sobre el destino de casi $60 millones del presupuesto de 2020 dedicado a financiar 8 programas para la liberación de Venezuela y destacó que más del 60% de los recursos fueron investidos a iniciativas humanitarias. 3 de esos programas eran de carácter social, programas de ayuda humanitaria. Son los 3 que ustedes ven aquí en el PAE más abajo. El programa más importante por mucho fue el de Héroes de la Salud, que logró canalizar $18.8 millones a estos 60 y tantos mil doctores y enfermeras. El segundo programa es el programa de $14 millones para ayuda humanitaria que se canalizó a través de la OPS, la Organización Panamericana de Salud, y la Cruz Roja a mitad del año pasado para apoyar en el combate contra la pandemia del COVID. Y el tercero es el programa Madre María de San José o Casos de Riesgo Vital, que ha logrado, que ha apoyado y muy probablemente le ha salvado la vida a más de 300 personas en el país. Entre tanto, el embajador designado por la Asamblea Nacional de 2015 en Perú, Carlos Escul, hizo un llamado a la tranquilidad al millón de venezolanos que reside en el país suramericano ante la inminente toma de posesión del nuevo presidente Pedro Castillo, quien amenazó durante la campaña electoral con expulsar en 72 horas a los extranjeros que se encuentran en ese país con el objetivo de ordenar la casa. Mucha gente, digamos, es normal, ¿no? Que al ver las noticias y al ver esas expresiones en campaña pueda sentir
algún temor, ¿no? de lo que se vislumbra. Pero, digamos, creo que en unos días, lo repito, vamos a tener el panorama más claro. Yo creo que cuando tengan el gabinete definido, ahí sabremos, digamos, qué tipo de gobierno, digamos, el que va a asumir el Perú a partir del 28 de julio, si se va a asumir una línea más partidista con el partido que ganó el Perú Libre, el señor Castillo, o si va a ser un gobierno más amplio, ¿no? Entonces, quizás en esa amplitud puedan haber más canales de comunicación. En internacionales, el mandatario electo de Perú, Pedro Castillo, pisó este miércoles por primera vez en el Palacio de Gobierno de Lima para reunirse con el actual presidente interino Francisco Sagasti e iniciar el traspaso de poderes con miras el 28 de julio, día del Bicentenario Nacional en el que asumirá la jefatura del Estado. Tras esperar pacientemente mes y medio para que se resolvieran y rechazaran todas las impugnaciones presentadas por la derechista Keiko Fujimori, que tras perder los comicios denunció un fraude electoral, Castillo y su equipo tienen una semana para organizar la transferencia del Poder Ejecutivo. En otras informaciones, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a la cadena hispana Telemundo que el gobierno cubano no hubiera aguantado un segundo mandato suyo debido a las sanciones que él le impuso. Creo que no pudieron durar mucho más porque aprobé sanciones, aprobé muchas otras cosas que, como ustedes saben, y ahora se sienten envalentonados, expresó el republicano en el canal Telemundo 51. Por su parte, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, cuestionó la política de la Casa Blanca hacia Cuba y advirtió que el grupo que asesora al actual mandatario norteamericano, Joe Biden, estaría promoviendo la misma política que implementó el expresidente Barack Obama hacia el régimen cubano. El dirigente republicano indicó que este grupo ignora por completo que lo que están pidiendo los cubanos es libertad y no mayor apertura económica de Estados Unidos hacia la isla, como lo planteó la administración de Obama en el pasado. Ese grupo siempre ha estado a favor de una apertura hacia el régimen cubano, siempre. Muchos de ellos ayudaron a negociar y ayudaron a implementar y siguen abogando a favor de la política que puso Obama en el 2015, que fue un desastre. Y este grupo, desde un principio de estas protestas, estaba buscando cómo utilizar este momento como excusa y una oportunidad para poder lograr lo que han pedido desde un principio. Por eso que vimos en las primeras horas, cuando empezaron las protestas, los primeros pronunciamientos que salieron de la Casa Blanca no fueron sobre la libertad, no fueron sobre los abusos, fue sobre un pueblo que estaba sufriendo por el COVID, por la hambre, por la falta económica, porque ellos siempre han visto Cuba como un problema económico, como un problema que si el pueblo solamente tiene más dinero y quitamos el embargo y hacemos más negocio con el régimen, su vida va a mejorar y no hay problema ninguno. Y ignoran por completo lo que estaba pidiendo el pueblo claramente en las calles. Entre tanto, los países de América Latina y el Caribe reclamaron este miércoles equidad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 al advertir que apenas 1 de los cada 10 de sus ciudadanos han sido completamente inmunizados, mientras que el 70% de las dosis producidas está en manos de las naciones más ricas. Requerimos vacunas de donde sea y de quien sea, sentenció el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración de Angustia y Barbuda, Paul Chet-Gremne, al invertir en esa sesión extraordinaria virtual de la Organización de Estados Americanos sobre la distribución de vacunas contra el coronavirus. De inmediato pasamos a economía. El precio del petróleo West Texas de referencia en Estados Unidos cerró este miércoles con una subida de 4.59% hasta $70.30 el barril, en una jornada en la que el crudo continuó con su rebote por segunda jornada consecutiva tras las importantes pérdidas del lunes y que se produjo pese a un aumento de inventarios en Norteamérica. Al final de las operaciones de la Bolsa Mercantil en Nueva York, los contratos de futuros de WTI para la entrega en septiembre, el nuevo mes de referencia sumaron $3.10 con respecto al cierre de la sesión anterior. Mientras tanto, que el crudo del Brent de referencia en Europa perdía terreno en horas de la mañana de este jueves y se cotizaba en $71.87 el barril. Y en los deportes, el Barcelona de Ecuador remontó este miércoles la derrota por 1-0 sufrida la semana pasada y goleó por 3-1
a Vélez Sarsfield de Argentina y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras un intenso partido disputado en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil. El club ecuatoriano esperó por su rival, que saldrá de ganador de la serie entre el Cerro Porteño y el Fluminense. Y así llegamos al final de nuestro compacto informativo. Los dejamos con la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía.